Cordial saludo, me presento, mi nombre es Erika Barragán, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y el de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de aprendizaje mediado y esos criterios de mediación en el marco de las estrategias docentes. Así pues, es importante comprender en primer lugar esa experiencia de aprendizaje mediado como la consolidación de los diversos cambios que se han venido introduciendo debido a la interacción dada por un mediador, que en el caso actual va a ser nuestro docente, quien va a planificar unas acciones de enseñanza, va a tener unas estrategias propias, dinámicas y enriquecedoras que van a permitir que el aprendiz pues se favorezca en términos de su aprendizaje. De este modo, estos procesos que se llevan a cabo en la escuela van a ser significativos y transformadores tanto para el docente como para el estudiante. Así pues, a continuación se van a presentar las principales características de este aprendizaje mediado, teniendo en cuenta también el mediador y esos criterios de mediación que se deben tener en cuenta dentro del ambiente educativo. Esto a la luz de los textos de Sandoval 2017, Figueroa Céspedes 2020 y Villalta Paucar 2018. Así pues, dentro de esta experiencia de aprendizaje vamos a tener tres elementos fundamentales. El mediador, que en el caso puntual pues va a ser nuestro docente, quien va a ser esa guía que va a permitir que el estudiante, que es nuestro segundo elemento, pueda recibir la información, pero no solo recibirla de forma pasiva, sino realmente transformar esos procesos de conocimiento que tiene y ser un receptor completamente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y asimismo, todo esto se da a través de esos estímulos o ese entorno en el cual se encuentra nuestro receptor y que obviamente al estar mediado por una guía como el docente, pues va a permitir realmente que se dé un proceso muy significativo de aprendizaje. Así pues, el papel del mediador va a estar caracterizado por, primero, ser una persona que identifica y moviliza los recursos con los que cuenta, va a activar las potencialidades en sus estudiantes, va a transmitir una confianza que va a hacer que el estudiante pues adquiera como ciertos conocimientos y cierta idea frente a lo que quiera aprender, va a mostrar una visión positiva del aprendiz, no lo va a juzgar, sino que por el contrario lo va a apoyar. Por eso también hay un optimismo frente al desarrollo de ese estudiante, frente a lo que él va aprendiendo, frente a lo que él va adquiriendo y va a comprender que todo ser humano es modificable independientemente de las condiciones sociales, culturales, cognitivas que presente el estudiante. Así pues, dentro de los criterios de mediación, vamos a encontrar entonces que el aula de clases o ese ambiente educativo en el cual nos encontramos, pues va a necesitar como unos criterios base que va a permitir que todo este proceso entre entorno o estímulo, receptor o estudiante, guía y mediador, pues se dé de manera efectiva. Entonces, en primer lugar, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la intencionalidad y la reciprocidad, que va a ser un trabajo arduo entre docente y estudiante, que va a permitir pues que el docente tenga una idea de lo que él quiere enseñar, unos objetivos claros, y por el otro lado va a haber un estudiante que va a tener una actitud de querer aprender, que va a querer, digamos, como que transformarse a través de ese conocimiento y esa interacción que va a realizar en el aula. Tenemos también lo que es la mediación del significado, que va a ser un proceso muy dinámico en el que se le da sentido realmente a la actividad que se está proyectando en el aula y que va a implicar igual una interacción activa constante entre ese mediador y el sujeto. Así pues, en términos de la trascendencia, vamos a tener que son enseñanzas que pueden aplicarse a situaciones futuras, tiene que ver con conectar con esa vida cotidiana y pues va a llevar como esos conocimientos fuera del aula, que eso es muy importante y más en la educación actual. Hay otros criterios que son un poco más secundarios, pero que también son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación y el control de la conducta, que va a tener que ver con lo que es el conocimiento de sí mismo del estudiante, ese sentimiento de ser competente, es decir, esa autoestima positiva que el docente debe repercutir o transmitirle al estudiante, una conducta compartida que va a permitir que el estudiante pueda socializar con los demás y compartir unas experiencias comunes. Lo que tiene que ver con la individualización y diferenciación psicológica tiene que ver con esos procesos individuales y personales que cada uno de los estudiantes tiene y que el docente debe tener presente. La planificación de los objetivos que va a tener que ver con esas metas de pronto a corto o largo plazo que tiene el estudiante dentro de su proceso educativo, la búsqueda de lo nuevo y lo complejo, pues vamos a ir a invitar al estudiante que intente nuevos caminos, a que de pronto pruebe cosas nuevas. La conciencia de cambio tiene que ver también con ese avance, con ese desarrollo que yo como docente pues le imprimo a mi estudiante y ese sentimiento de pertenencia que le ayuda a ver a él esas diferencias culturales que pueden existir en el mundo. También hay una lección de una alternativa optimista que es siempre procurar mostrarle al estudiante como las cosas positivas que hay antes que las negativas.
Y pues finalmente en nuestras conclusiones vamos a ver que esa experiencia de aprendizaje mediado va a constituir una estrategia pedagógica muy viable que transforma la práctica educativa y que va a permitir que se genere un impacto positivo y significativo en el desarrollo de los estudiantes. Asimismo, el rol del docente se transforma, se convierte en un mediador del proceso de aprendizaje, adquiriendo un papel mucho más proactivo, mucho más intencional, sí, que va a hacer que se impacte directamente en la vida del sujeto. Y ya el estudiante también va a cambiar, se va a transformar porque va a ser un agente activo, un agente que está dispuesto a involucrarse en su proceso de aprendizaje y también dentro de sus procesos sociales. Estas fueron nuestras referencias. Muchísimas gracias.